Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 12. Y en esta mañana nos dedicaremos a estudiar los versículos 13 y 14 de este capítulo de Apocalipsis, que dice de la siguiente manera: y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros continuamos en esta mañana estudiando el libro de Apocalipsis y estudiando las grandes señales que se nos presentan en el capítulo 12, la señal de la mujer y la señal del dragón y todo lo que eso implica con sus componentes, bajo un hilo hermenéutico, bajo una médula espinal en el estudio que es Jesucristo, Cordero Vencedor. El hilo conductor o el hilo dorado que teje toda la escritura es la redención, y Cristo como protagonista o como centro o como benefactor de todo ese pacto eterno de redención. El versículo 13 y 14 nos va a hablar de un hecho, de los hechos sucesivos que vienen del capítulo 12, mostrándonos los intentos fallidos, pero aún así categóricos del dragón o de la serpiente, persiguiendo a la mujer y persiguiendo a la descendencia de la mujer. Desde el comienzo del capítulo 12 se nos contraponen dos señales: la mujer y el dragón. La mujer, señal de vida y de esperanza; el dragón, señal de muerte, ¿sí? La mujer siendo protegida y el dragón siendo perseguidor, ¿cierto? Son dos figuras que van a persistir a lo largo del capítulo, pero que están contrapuestas o que son antagónicas, pero la una siempre va después de la otra. Hay una figura de las dos que es una figura constante, primaria o principal o protagónica, y hay una figura detrás de esa primera, que es la figura que agrede, que persigue, que violenta, que insiste y que tiene un plan realmente funesto, macabro, contra la mujer y contra la descendencia de la mujer, de manera directa contra el hijo de la mujer, que es un hijo varón. Ustedes saben de qué estamos hablando, ¿cierto? Aunque el capítulo lo presenta en símbolos o en figuras, pues no tenemos que ir muy lejos a imaginar qué significan esos dos símbolos o esas dos figuras. Muchos dicen que esta mujer es María, la madre de Jesús, representada en los capítulos primeros de los evangelios. Otros dicen que esta mujer es la nación de Israel. Otros dicen que es la iglesia perseguida. Y la iglesia perseguida pues no es una figura constante, sino en un periodo de la historia, ¿sí? Hay un periodo en la historia de la iglesia contemporánea que se llama el periodo de la iglesia perseguida o el periodo de los mártires. Entonces algunos dicen que durante el medioevo o el periodo medieval, que se dio el periodo de la iglesia de los mártires o el periodo de la iglesia perseguida, que aplica esta figura. Nosotros nos resistimos a todas esas tres interpretaciones. Decimos que ni es María, ni es en la nación hebrea, tampoco es la iglesia perseguida en el periodo de los mártires. Nosotros hemos dicho una y otra vez que esta señal representa la iglesia de todos los tiempos, es decir, la iglesia desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, y ahí estamos nosotros incluidos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la mujer. Ahora, ¿quién es el dragón? Entonces algunos dicen que el dragón es el Imperio Romano, ¿sí? Que es rojo porque el Imperio Romano fue sanguinario. Otros dicen que el dragón es el papado, ¿sí? O el sistema papal de la iglesia tradicional, y como se visten de escarlata, entonces que los cardenales se visten de rojo, entonces que ahí están. No vayan a decir que el dragón soy yo porque tengo corbata roja. Sí, entonces de ahí surgen. Otros dirán hoy en día que será Trump y con sus ataques a países del lejano oriente. Hermanos, no podemos hilar así, de esa manera. Las figuras son claras y precisas y muestran todo el plan de la redención, no un periodo específico. Las figuras de Apocalipsis, especialmente del capítulo 12, no se circunscriben a un periodo, y menos un periodo de 3 años o 7 años. La historia es más amplia.
el paréntesis histórico de la redención abarca hasta la fecha por lo menos 6.000 años. ¿Cómo ubicar una figura tan categórica en la historia de la redención en 3 años y medio o en máximo 7? Imposible. Eso sería un sesgo interpretativo, sería un sesgo en el análisis de las figuras y nos desviaría totalmente. Entonces algunos dicen, no, es que el dragón fue Nerón, porque Nerón fue un emperador muy sanguinario, muy terrible, fue Nerón. Y no faltará quien piense de otra manera, porque la imaginación vuela. No, la figura para representar el gran dragón está clara, está descrita en Génesis capítulo 3. Y va a caminar constantemente a lo largo de la Escritura hasta el final de la historia de la redención. Entonces ese gran dragón ni es Nerón, ni es Domiciano, ni un emperador romano, ni es el sistema papal de la iglesia tradicional, ni es un gobernante de turno. El gran dragón se llama, ¿sí saben o no saben? Satanás, el diablo, la serpiente antigua, que se presenta en la historia o que irrumpe en la historia de la redención desde Génesis capítulo 3, el gran dragón. ¿Por qué es escarlata? Porque es sanguinario, porque es violento, porque su propósito principal es hurtar, matar y destruir, no porque se vista de rojo, posiblemente se viste de otro color, pero aunque se vista de rojo, aunque se vista de otro color, la esencia de su propósito es hurtar, matar y destruir. Por eso la Biblia lo describe como un dragón escarlata o un dragón sanguinario o un dragón criminal. Sin embargo, aquí nos va a mostrar que ese dragón desde el comienzo de la historia, su objetivo en la historia práctica o en la historia de la humanidad, su objetivo práctico ha sido la mujer y el hijo varón. No logró causarle daño a la mujer. Luego persigue al hijo. No logra causarle daño al hijo varón. Entonces, ¿a quién va a perseguir ahora? A la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la mujer son los cristianos o la iglesia, no de un periodo de la historia, sino de todos los tiempos. El versículo comienza diciendo, y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El título de nuestra enseñanza hoy es Volando a su lugar. Dios le va a ordenar a la mujer o a la descendencia de la mujer o a la mujer que representa una institución que es la iglesia, a que vuele o a que huya para preservar su vida y huya a un lugar dispuesto, volando a su lugar. Pero lo primero que nos va a describir el versículo 13 es la derrota del dragón. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, o que había sido destituido del cielo, o que había sido derrotado por Jesucristo, el hijo varón, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Una de las características que tiene Satanás, y lo dijo un teólogo antiguo muy conocido, una de las características que tiene Satanás, de las virtudes, permítame decirlo de esa manera, que tiene Satanás, es que es muy perseverante. Si en algo podemos, o si algo pudiésemos aprender de Satanás, es su perseverancia. Su insistencia, su constancia, no se da por vencido, aunque ya está derrotado, aunque fue destituido, aunque legalmente fue derrotado en la cruz por Jesucristo, fue exhibido públicamente y Satanás no dice, bueno, pues perdí, entonces me voy con mi rabo para otro lado. No, sigue insistentemente causando o pretendiendo causar daño. Primero, quiso ser igual a Dios y no lo logró,
es destituido, luego persigue a la mujer en el Antiguo Testamento y al hijo varón para que esa promesa no se cumpliese, luego la promesa se cumple, persigue a Jesucristo, le pone tentación, le quiere causar la muerte y todo lo que nosotros conocemos de los evangelios y no logra derrotar a Jesucristo y ahora comienza a perseguir a la iglesia. ¿Cuál es la constante allí de Satanás? Su perseverancia, su insistencia, su decisión malévola de causar daño. Como él vio que había sido arrojado a la tierra, no desistió, sino que persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En términos prácticos, persiguió a la iglesia que cree en las doctrinas del Evangelio y que profesa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En la primera parte del escrito, en el capítulo 12, dice, este dragón persiguió a la mujer y estaba al tanto en el momento en que ella diera luz a su hijo varón. Eso pudiéramos decir abarca todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis 3 hasta el Nuevo Testamento, esta mujer, que es el pueblo de Dios, a la iglesia del Antiguo Testamento, estaba aguardando el advenimiento de ese hijo varón, es decir, de Jesucristo, el Cordero vencedor. ¿Y el dragón qué estaba haciendo? Estaba con sus fauces listo para atacar o para devorar o para perseguir a este hijo y causarle la muerte. Y nosotros lo vemos desde Mateo capítulo 2. Apenas se anuncia el nacimiento de Jesús, recuerdan que Herodes dio un decreto para mandar a matar a todos los niños menores de 2 años con el único fin de causarle muerte a Jesucristo, el Cordero de Dios. Dice la Biblia, pero como él vio que fue arrojado, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En el Nuevo Testamento esa mujer ya dio a luz. Jesucristo nació, Jesucristo fue a la cruz, luego ascendió y como él sigue siendo derrotado Satanás, entonces ahora persigue a toda la descendencia de esa institución que constituye o que conforma la iglesia y no se da por vencido. Entonces lo primero que vamos a ver en el versículo 3 es un dragón perseguidor. El dragón es arrojado, dice la Biblia que cayó como un rayo, fue violentamente arrojado a la tierra, pero él viene con la misión o con la comisión de perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahora, vemos una constante allí, Satanás perseguidor, perseverante, pero vemos otra constante a lo largo de la historia, y es que la iglesia o esta mujer que está simbolizada acá, que representa a la iglesia, desde el momento que aparece en la historia, en Génesis 2, aparece bajo amenaza. Y eso es importante que nosotros lo notemos. Porque la mayoría de los cristianos en diversos contextos doctrinales presentan a la iglesia como una iglesia victoriosa y una iglesia que es la reina o la princesa. Pero desde Génesis 2 hay una advertencia y luego en Génesis 3 hay una realidad, hay un hecho histórico, la mujer está bajo amenaza. Y no solo la mujer, sino toda la descendencia de la mujer. Y eso es importante, ¿sí? En este texto, y es muy importante que ustedes lo noten, se presentan simbólicamente la expresión natural de la humanidad, varón y hembra. Génesis 1 dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Luego Génesis 2 dice, y les digo, fructifíquense y multiplíquense, tengan hijos, varón y hembra. Y luego en el capítulo 3 nos dice que Dios llamó a Adán y Eva, que es la representación común de la humanidad, y los juzgó, les estableció unos castigos naturales por la transgresión de la ley, pero siempre nos va a hablar la Biblia de varón y hembra a lo largo de la historia de la redención. ¿Dios ha cambiado? ¿La constitución ontológica o antropológica del hombre o de la humanidad ha cambiado? No podemos hablar de diversidad. Aquí vuelve y dice, ¿persiguió a quién? A la mujer que había dado a luz ¿a quién? Al hijo varón. ¿Sí? Ahí lo que nos está diciendo es que la forma natural como se desarrolla la historia y como la iglesia se constituye no es a través de una diversidad de género, sino a través de la forma como Dios propició, determinó la procreación entre un hombre
y una mujer. Un hombre y una mujer unidos legítimamente en matrimonio dan o traen al mundo como resultado de su unión hijos, o hijos varones o hijas mujeres, para que siga creciendo la descendencia y se conserve la sociedad y por supuesto la iglesia. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Eso es importante, los énfasis que la Escritura dice, porque esos énfasis nos recuerda que aunque estamos en una época moderna, plagada de ideologías, los principios absolutos de Dios para la sociedad y para la humanidad se mantienen firmes y se mantienen estables. Pero ¿qué más se mantiene estable? La persecución o la guerra o la enemistad que se estableció desde el comienzo de la historia entre la descendencia de la mujer y la descendencia o la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer es la simiente de vida, de esperanza, es el pueblo de Dios, y la simiente de la serpiente es la semilla del mal, de la perversión y de la destrucción contra el propósito de Dios. El dragón perseguidor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios? Esa es una muy buena pregunta que tenemos que resolver, porque para muchos, quien cegó el entendimiento para que no puedan creer ni le resplandezca la luz del evangelio, pues es Satanás. Pero luego en Romanos 1, 2 y 3 dice que quien les cegó y les entregó para que viendo no vean, y lo dicen los evangelios, y oyendo no oigan, y escuchando no comprendan, no fue Satanás, sino Dios. Fue Dios el que determinó por decreto que estas personas incrédulos y empecinados en su mal obrar e inmorales y que desconocieron o no tuvieron en cuenta a Dios, fueran cegados en su entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es una instrucción común para la iglesia hoy. Sed sobrios y velad. Sed sobrios significa estar en el sentido común o en los sentidos naturales. Ser sobrio es lo opuesto a estar ebrio, o a estar borracho, o a estar fuera de sí. Cuando la Biblia dice ser sobrio, dice estén en su juicio cabal y velen, es decir, estén despiertos. Porque si ustedes no están despiertos, hay uno que sí está despierto todo el tiempo y está acechando y se llama el adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. La pregunta que tenemos que hacernos es, si Satanás está despierto, ¿es posible que él como león rugiente pueda devorar a los hijos de Dios? Él es el gran perseguidor, es un dragón inclemente que persigue y acecha a la iglesia todo el tiempo y que anda como león rugiente, como león feroz, como un animal salvaje queriendo depredar a los hijos de Dios. ¿Será que lo puede lograr? Algunos dicen que sí, la Biblia dice que no, pero él se acecha todo el tiempo y está allí activo en su función de perseguir y de atentar contra la iglesia. Pero hay algo extraordinario que vamos a encontrar en el texto bíblico y es que aunque este dragón persigue la iglesia y persigue a los creyentes en particular, como individuos o como personas, y a la iglesia como institución, Dios preserva a la iglesia. El versículo número 14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar.
Este texto, esta primera parte del texto es muy importante porque tiene que ver con la forma, no como la iglesia se protege, no como la iglesia advierte o discierne el peligro y huye, sino como Dios preserva a la iglesia para que no muera o para que no perezca. No dice la Biblia que la iglesia como institución o que los creyentes como individuos pudieron discernir el peligro que venía de parte de esta serpiente o de este dragón y huyeron. ¿Quién tuvo la iniciativa para huir? ¿La mujer? ¿Los creyentes tienen la iniciativa para escapar del peligro? Miren el texto ahí en el versículo 14. La mujer o la iglesia como organismo vivo dijo, uy, viene el peligro para nosotros, acá está este dragón que nos acecha, ¿vamos a escapar del peligro? Ahora, si la iglesia hubiera tenido esa iniciativa de escapar, ¿ustedes creen que hubiera escapado al desierto? Uno se iría para el norte, ¿cierto? Pero no se iría para el desierto. Hoy se iría para un oasis o para un lugar muy agradable, para un Edén, pero nunca escaparía para un desierto. En ningún momento, y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, los creyentes tenemos el discernimiento para saber cuándo huir y para dónde huir. No tenemos el discernimiento. Recuerden que la figura como la Biblia nos compara es que nosotros somos ovejas. Y las ovejas como animales tienen una característica muy importante. Y no es su sentido de ubicación o su capacidad para poder advertir el peligro y huir. Las ovejas son de los animales más torpes que existen sobre la tierra. Las ovejas son de los animales que más fácil se desorientan. Usted coge una oveja y le da la vuelta así en el auditorio y ya se perdió la oveja, no sabe para dónde tiene que coger. Son torpes, se desorientan, se pierden, le comen cuento fácil a cualquiera, se van detrás de cualquiera. Por eso la Biblia nos compara como ovejas. No es una consideración romántica o bonita, ¿sí? No es algo honroso que Dios diga que somos ovejas. Cuando nos dice que somos ovejas nos está diciendo que somos torpes, que nos perdemos, que nos desorientamos, que fácilmente nos vamos detrás de cualquiera y que no tenemos discernimiento, no tenemos olfato, no tenemos vista como el águila o olfato como un cachorro u otra característica que tienen otros animales o como el león para advertir el peligro y para huir. ¿No? La oveja anda todo el tiempo desorientada, así como usted y yo. Por eso necesitamos un buen pastor. Y ese buen pastor se llama Jesucristo. Porque pese a que somos torpes y nos desorientamos y nos perdemos, el buen pastor dio su vida por nosotros. Y nos abrazó con amor y nos sostiene de tal manera que no nos perdamos. El versículo no dice, yo no encuentro que diga ahí, y cuando la mujer vio que el dragón descendió y comenzó a perseguirla, ella huyó. El texto no dice, y cuando esta mujer vio que detrás de ella iba un dragón que la perseguía y la iba a atacar, ella se alistó para correr y para huir a un lugar donde ella se protegiera. No fue iniciativa de la mujer, es decir, de la iglesia. No fue iniciativa de los creyentes. No fue un buen discernimiento o olfato de la iglesia como institución representada por la mujer que advirtió el peligro y huyó. Recuerden qué sucedió en Génesis capítulo 3. Si la mujer en Génesis capítulo 3 hubiera tenido discernimiento, ¿ustedes creen que se hubiera puesto a hablar con la serpiente? Ahora, no estoy hablando mal de la mujer, estoy hablando del hombre y la mujer en Génesis 3. Si no estoy diciendo que la mujer es menos o mejor que el hombre, en absoluto. Lo que estamos diciendo es que en el relato de Génesis 3, donde la Biblia dice que la mujer estaba en el huerto y la serpiente se acercó y le dirigió la palabra, si la mujer hubiera tenido el discernimiento, hubiera advertido el peligro que venía a través de ese encuentro,
ella hubiera huido. Sin embargo, la Biblia dice que ella entabló un diálogo y comenzó más bien a hacer preguntas, y todo ese argumento o esos conceptos que la serpiente le puso o le pasó, ella los analizó y los consideró, y la Biblia dice que ella fue engañada. Ella fue engañada. ¿Por qué fue engañada la mujer? Bueno, porque Dios lo había prometido también y lo había advertido, era parte del propósito. Pero en términos prácticos, ¿por qué la mujer fue engañada? Porque no tuvo el discernimiento, porque no tuvo la capacidad de análisis, de advertir el peligro, y porque en lugar de huir, ella se detuvo. Y a nosotros nos parece eso normal. Pero mire que ese principio, ese patrón de Génesis 3 es el patrón común de todos nosotros. Nosotros vemos el peligro y ¿qué hacemos? ¿Huimos? ¿Por qué caemos en la tentación? Porque la Biblia dice que cuando vemos la tentación, nosotros en lugar de huir, corremos a la tentación, vamos caminando paso a paso a la tentación y terminamos siendo seducidos por el pecado, porque no tenemos el discernimiento, porque no tenemos la capacidad de advertir el peligro, porque no tenemos la fuerza de voluntad propia para escapar y para huir, y por eso necesitamos la gracia de Dios. El versículo 14 dice, y se le dieron. Es decir, alguien distinto a ella, alguien ajeno a ella y superior a ella, vio el peligro en el cual estaba la mujer y le dio o la capacitó o la equipó o la forzó para que ella huyera y se preservara. ¿Sí me hago entender? No fue iniciativa de ella. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿recuerdan cómo Dios le dijo a Abraham? Deja tu tierra y tu familia a la tierra que yo te mostraré. Dios no simplemente le dijo a Abraham, yo quiero que tú me sirvas, ¿te parece? No, Dios le dijo, me vas a servir, tienes que cambiarte de lugar. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios no le dijo al pueblo, bueno, pues yo quiero hacer una consulta popular, ¿cierto? O qué tal un referéndum, un plebiscito, para que ustedes tomen la decisión si es mejor seguir acá en Gosén, o qué les parece si nos vamos para el desierto y los llevo a la tierra prometida. No hubo nada de eso. Dios sencillamente le dice a Moisés, ve al faraón y dile, deja ir a mi pueblo al desierto para que me sirva. No hubo consulta previa, no hubo participación democrática, no hubo una decisión del pueblo de analizar si era conveniente o no, sencillamente Dios les dio la orden. Y recuerden que los hebreos no querían salir. Dios tuvo que forzarlos para que salieran. Si Dios no los hubiera forzado, allá estuvieran todavía. Porque ellos no querían salir. ¿Cómo Dios los forzó para salir? Primero a través de las 10 plagas, ¿cierto? Que forzaron a Faraón también para dar la orden inminente de que escaparan. Pero recuerden que estando en el desierto ellos miraban atrás y que, ¿se acuerdan cuál era el recuerdo? La añoranza que tenían. Era mejor Egipto. Y de verdad era mejor. Ellos tenían mucho más bienestar y libertad, pero ellos no tenían la esperanza de la redención que ellos estaban disfrutando y no podían ver toda la providencia de Dios. Ellos en Egipto eran más útiles en términos prácticos para el imperio. En el desierto tenían que depender absolutamente de Dios y no tenían otra opción. Lo que yo quiero decirles es que el versículo 14 nos dice, y eso es importante que lo comprendamos y bastante humillante para nosotros, es que la iglesia no tuvo la iniciativa de escapar. Esa iniciativa vino de Dios para preservar la vida de la iglesia. Y pudiéramos leer de la siguiente manera, y les dio las 2 alas para que volasen al lugar previsto o al lugar dispuesto para ellos. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Ahora, ¿por qué 2 alas? Es que para volar se necesitan 2 águilas, 2 alas. 2 alas. Era para volar, era para que pudiera escapar, para que pudiera huir, para que pudiera llegar rápidamente, para que pudiera no dejarse perseguir.
Ahora recuerden que quien la está persiguiendo es un reptil. Si se le dan 2 alas a esta mujer, ella vuela, y al volar inmediatamente escapa de la persecución inclemente de este reptil o de esta serpiente que está muy empecinada en destruirla o en perseguirla. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Esta parte es importante. Recuerden que el capítulo 12 una y otra vez usa la expresión superlativa gran o grande o super o mega. ¿Sí? Era una gran señal, un gran dragón, ¿cierto? Un gran sufrimiento, pero ahora nos habla de una gran águila. ¿Quién será esa gran águila? Por primera vez en el libro de Apocalipsis aparece esta figura, que es una figura que aparece en Deuteronomios, que aparece en los Salmos y que aparece en el libro de Isaías, y también en el Nuevo Testamento en los Evangelios. La figura, la metáfora del águila. El águila, a diferencia de un reptil, es un animal imponente, es un animal que vive en las alturas, es el animal que se considera que tiene la mejor visión de todos los animales. Tiene un ángulo de visión muy amplio y tiene un alcance también en su visión muy profundo, que no tiene ningún otro animal. Las águilas a kilómetros pueden detectar la presa y pueden detectar directamente o específicamente el objetivo donde está o el lugar exacto donde está la presa y van y la toman para su alimento. El águila es un animal increíblemente maravilloso. Es un animal que vive en las alturas, es un animal que no se alimenta de carroña, no se alimenta de animales muertos o de desechos, es un animal selectivo en su alimentación. El águila es extraordinariamente ejemplar, ¿sí? Una característica que nos dicen los que han estudiado las águilas es que las águilas tienen unos métodos para entrenar a sus aguiluchos que son métodos extraordinariamente prácticos. Nunca a las águilas se le quedan los aguiluchos viviendo de por vida al lado de ellas. ¿Sí? Nunca los aguiluchos se vuelven bombriles ahí al lado del águila. No, las águilas desde muy temprano comienzan a preparar a sus aguiluchos para que vuelen. Y eso es hermoso. ¿Sí? Nunca pudiera decir un águila, pues yo tengo aquí mi aguilucho de 40 años que no se ha ido, porque todavía no sabe volar. No, desde muy temprano comienza a prepararlos para que vuelen, ¿sí? Para que vuelen y comienza a empujarlos y comienza a quitarle todo el confort del nido, ¿cierto? El algodoncito y las plumitas y las comienza a dejar solo en las espinas para que comiencen a sentir todo el dolor de las espinas del nido que está en la parte inferior del nido y comiencen a volar. Y si aún así no se atreven a volar, los empujan. Y si no quieren volar, los cogen con el pico, ellas comienzan a volar y cuando van por allá bien alto, los sueltan. O vuelan o vuelan. Es un método de entrenamiento, un método extraordinario. Y cuando el aguilucho va en picada, el águila madre se mete por debajo, lo sostiene y vuelve y lo impulsa para que aprenda a volar. Del águila podemos aprender su modo de vida que es en las alturas, su extraordinario método para preparar a sus hijos para volar, para vivir. Podemos aprender de su visión extraordinaria y aguda y podemos aprender que es un animal muy extraordinario en el grupo de los animales aéreos y también ejemplo en la historia bíblica. Dice la Biblia acá, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. ¿Quién es esta gran águila? ¿Quién es este animal extraordinario que está representado aquí y que sale en auxilio de la mujer para que no sea presa de este dragón feroz? ¿Quién puede ser? Algunos dicen que son aviones de guerra, ¿sí? Que hacen parte del armamento moderno que tienen hoy las naciones. Y que esas aves son esas naves de guerra
o aviones de guerra tan modernos que tienen algunas naciones hoy en día para la guerra, que son las que se representan aquí. ¿Será que son naves? ¿Será que son aviones de guerra muy sofisticados que pueden llevar a la mujer a otro lugar para protegerse? Pues es imposible que en la época en la que Juan escribió, que no había ese desarrollo armamentístico, ni todavía existía la aviación, pudiera estar hablando que estas dos alas de la gran águila sean unos aviones de guerra que son modernos y que algunas naciones tienen, no todas las naciones. Claramente está diciendo que a la mujer se le dieron dos alas, no se le van a dar dos alas. Se le dieron, tiempo pasado. Ahora, si esa mujer representa la iglesia desde Génesis, pues ¿cómo esperar hasta 1800 y 1900 que se desarrolle la aviación? Imposible. Ella está siendo perseguida. Y como está siendo perseguida, no puede esperar que se desarrolle la aviación para que lleguen unas naves y la salven. Ella está siendo perseguida desde Génesis 3. ¿Qué necesita desde Génesis 3? Las alas de la gran águila para volar, para escapar al desierto, para ser protegida de ese depredador. ¿Y quién es el único que existe desde siempre y que está favorable o que es benefactor de su iglesia y de su pueblo para defender a sus hijos en medio de la persecución de este dragón? ¿El sistema aéreo? ¿La fuerza aérea? No, es Jesucristo. Es Jesucristo que ha prometido desde siempre proteger a su pueblo y defenderlo y guardarlo en medio de la persecución más inclemente que pueda tener. Se le dieron, no se le van a dar, se le dieron a la mujer las dos alas para volar, es decir, los medios de locomoción para ser protegida, los medios necesarios suficientes para que ella escape. Casi que la deducción aquí sería: ella ni pensó en escapar, ni sabía a dónde escapar, ni tenía los medios para escapar. Ahí lo podemos deducir entre líneas. ¿Quién fue el que detectó el peligro? Dios, no la mujer. ¿Quién fue el que preparó el lugar para que ella estuviera protegida? Dios, no la mujer. ¿Y quién fue el que proveyó los medios para escapar? Dios, no la mujer. ¿Por qué hago ese énfasis? Primero, porque la Biblia lo dice. Y segundo, porque nosotros tenemos la presunción de pensar que tenemos mucho discernimiento y mucho olfato. Que nosotros tenemos la capacidad de detectar el peligro y huir. Que nosotros advertimos las amenazas y escapamos. No, la Biblia dice más bien que nosotros vemos el peligro y caemos en él, así como la oveja. Que nosotros somos torpes, pero tenemos un Dios poderoso y soberano que ante el peligro inminente y ante nuestra torpeza, Él se apresura para proveernos los medios para huir y nos protege y nos preserva milagrosamente. ¿No es eso extraordinario? Ella es provista por Dios de los medios necesarios y suficientes para huir, y se representa aquí a través de las alas de la gran águila. No fue un animal de vuelo corto el que le proveyó los medios para escapar. Si hubiera sido de vuelo corto, posiblemente alza el vuelo y rápidamente a pocos metros cae. ¿Sí? Imaginémonos, por ejemplo, las dos alas del pato. Se elevó y cayó. No, son las dos alas de la gran águila para ser llevada a las alturas, para ser llevada a las partes más altas, de tal manera que ningún animal, ningún depredador le pueda acechar. Es decir, es llevada a las alturas. Y la Biblia dice que el único que nos lleva a las alturas es nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos en las alturas, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, que nos preserva de cualquier peligro y amenaza. Ahora, miren lo siguiente. El texto dice, versículo 13, primera línea, y cuando vio al dragón, y luego dice, para que volase de delante de la serpiente. ¿Qué relación tiene el dragón con la serpiente? ¿Es el mismo animal? ¿Está mutando este animal? ¿Se está mimetizando de tal manera que pueda esconderse y esta mujer no advierte el gran peligro? ¿A quién le tienen ustedes más miedo?
¿A un dragón? ¿A un cocodrilo enorme, feroz, hambriento? ¿O a una serpiente? Son dos animales distintos. Los dos se arrastran. Pero recuerden que son dos animales. Las serpientes son unos tipos de animales y los dragones o los cocodrilos son otros. Pero el versículo va a relacionar entre el 13 y el 14, pareciera que hay como una mutación, ¿sí? Pareciera que fueran dos animales. No son dos animales. Es un solo animal, que no es un animal, que es un ser que Dios creó en el cielo para su adoración, pero se reveló. Fue un ángel inicialmente, o un ser angelical, y que luego al ser arrojado por su rebelión se constituye en un reptil o en un animal infernal que persigue todo el plan de Dios para destruirlo. Entonces, este animal, o representado aquí en este capítulo como un animal, pues puede ser relacionado con cualquier animal reptil, con cualquier animal que se arrastra, que es asqueroso, que no puede volar, que no tiene la dignidad de volar, que no tiene la dignidad de caminar, como tiene otro animal, ¿cierto? Que tiene la oportunidad de caminar, o de saltar, o de volar. La serpiente ni salta, ni camina, ni vuela. ¿Qué tiene que hacer? Arrastrarse. Es un arrastrado, ¿sí? No sirve para nada. Es vergonzosa la figura como la Biblia presenta. Es humillante la figura como la Biblia presenta a este animal que persigue la iglesia. Por eso no puede hacer nada contra la iglesia, porque mientras él se arrastra, la iglesia vuela. Mientras él persigue a la iglesia arrastrándose por el muladar de este mundo, la iglesia vuela a las alturas. Es decir, está a salvo, no por iniciativa de ella, no por discernimiento de ella, no por voluntad de ella, sino por la provisión extraordinaria de Dios, que es el dueño de la iglesia, quien compró la iglesia por su sangre. Se le dieron las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar. ¿Qué es extraordinario aquí? Otra vez Satanás queda burlado. Otra vez Satanás queda humillado. ¿Por qué? Porque dice, mientras él estaba presto para atacarla, ella recibe las dos alas y vuela. Qué humillación para la serpiente y qué victoria gloriosa para la mujer y para la iglesia, que se levanta en medio del muladar para ser preservada por el Señor. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Primero, que Dios es preservador, que Dios cuida a su pueblo en cualquier circunstancia de adversidad. Segundo, que la iglesia está a salvo, no importa las circunstancias que pueda vivir. La iglesia como institución, como organismo vivo, y los creyentes en particular estamos a salvo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted puede ir camino al peligro como una oveja torpe, pero ¿qué está haciendo el Señor? Extendiendo sus alas hacia usted para preservarlo. Ahora, si usted cae en la tentación, porque muchas veces caemos en la tentación que nosotros mismos proveemos, ¿qué pasa si caemos en la tentación? ¿El dragón nos devoró? No, ahí está el Señor para auxiliarnos, para levantarnos, para limpiarnos y para llevarnos a un puerto seguro, sufriendo las consecuencias naturales del pecado, pero siendo preservados por el Señor. Éxodo capítulo 19, versículo 4, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Quién hizo eso entonces? Ahí está explicándonos la figura del capítulo 12, versículo 14 del águila, se nos explica en Éxodo 19, 4. Ese es un pasaje paralelo. Vosotros visteis lo que hice. ¿Quién está hablando? Dios. A los egipcios, y cómo yo los tomé a ustedes sobre alas de águilas. ¿Quién es entonces el gran águila? Aquí está figurado como Jesucristo. Deuteronomios 32:11.
Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Quién está diciendo que hace eso? Dios. Nos incita, nos levanta, nos saca de la comodidad y nos lleva a puerto seguro. Hermanos, la Biblia es extraordinariamente hermosa para mostrarnos el plan de Dios de llevarnos a su lugar. Ahora, ¿qué más va a decir el texto? Dice, los llevó sobre alas de águila al lugar que Dios tenía previsto. Los llevó a su lugar. ¿Cuál es el lugar de la iglesia? ¿Cuál es el lugar temporal de la iglesia? La Biblia lo dice. Y yo sé que no es un lugar que nos agrada, el desierto. Ese es el lugar temporal de la iglesia. Es decir, mientras la iglesia está aquí en la tierra, estará en el desierto. No estará en un palacio, no estará en un lugar con todos los beneficios del mundo, estará apartada del mundo viviendo en el desierto. Y esto pega fuertemente contra nuestras aspiraciones, porque nosotros todos aspiramos a vivir en condiciones mejores y en términos prácticos tenemos que aspirar. O sea, no estoy diciendo que no estoy diciendo que tenemos que ser los hermanos de los pies descalzos. No, Dios nos ordena trabajar, ser buenos administradores y si podemos vivir bien, hay que vivir bien, con mejor comodidad. Pero ¿cuál es el lugar en términos bíblicos donde la iglesia tiene que morar siempre? En el desierto. Es decir, la iglesia aquí en la tierra siempre pasará necesidades. Siempre será perseguida institucionalmente. Siempre será amenazada por los gobiernos de turno. No hay un gobierno en el mundo que sea benéfico para la iglesia. Todos los gobiernos de todos los matices siempre han perseguido al pueblo de Dios, de derecha, de izquierda, de centro, del lugar que sean, del color político que sean, siempre han perseguido al pueblo de Dios. No podemos tener una esperanza en un enfoque de gobierno, porque nuestra esperanza está en el gran águila que extiende sus alas para albergar y proteger a sus hijos. Recuerden que primero Faraón se mostró benefactor del pueblo de Dios en Egipto. Pero una vez el pueblo de Egipto estaba tan cómodo, se olvidaron de Dios y comenzaron a vivir como las naciones. Ese es un gran peligro. A veces es mejor que los gobiernos persigan a la iglesia, porque cuando hay persecución para la iglesia, ¿qué pasa con los creyentes? Estamos despiertos, estamos fervorosos, ¿sí? Se congregan y llegan a tiempo. Pero cuando no hay persecución, ¿qué pasa? Cuando no tenemos ese despertador de la persecución, de la amenaza, pues uno llega a cualquier hora o no llega. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Los mejores o los mayores avivamientos en la historia de la humanidad se han dado en tiempos de gran persecución, de gran amenaza, donde ha habido martirio, donde a los creyentes los descuartizaban, donde los echaban a las fosas, donde los echaban a los leones, donde los quemaban. O sea, había grandes avivamientos. Nosotros no tenemos avivamiento en nuestra nación, posiblemente nos hace falta una buena dosis de persecución. Posiblemente nos hace falta esa amenaza de que nos persiga ese reptil depredador para nosotros despertarnos a leer, a obedecer y a ser fervorosos en el Evangelio. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no han leído la Biblia esta semana. Y estoy seguro que muchos de ustedes no han orado esta semana. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Porque vivimos en una nación en aparente paz. Porque tenemos un gobierno y una constitución que favorece nuestra libertad de fe. Y ese favorecimiento de la libertad de fe a veces se constituye en una arma de doble filo contra la iglesia. Porque sabemos que tenemos el favor de un Estado. No nos debe interesar el favor de un Estado, hermanos queridos. Nos debe interesar el favor
de Dios. El estado que nos quiera o no nos quiera, eso no es importante. Lo que nos debe interesar es que Dios nos ame y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Yo quiero leerles un texto que leí el domingo pasado o antepasado, Deuteronomios 8, 2 al 4. ¿Por qué Dios lleva a la iglesia al desierto? A mí me gustaría que me llevara a Australia o, ¿por qué no a Londres? ¿Sí? O de pronto a esos países tan modernos que hay en el Asia, a Dubái, donde tú quieres ir. ¿Qué tal los dos por allá? En Dubái. Fabuloso, ¿cierto? Uno quisiera estar por allá. Esos desiertos sí que quisiéramos ir. Pero la Biblia dice que Dios nos lleva a un desierto donde no hay nada para vivir. Pero miren lo que dice la Biblia. ¿Qué propósito tiene el Señor con el desierto? Deuteronomios 8, 2 al 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Para que progreses? Para afligirte. Subrayen esa promesa. Esa es una promesa. Dios promete afligirnos. ¿Para qué más? Para probarte. Esa es otra promesa. Dios promete a sus hijos probarlos. Para saber lo que había en tu corazón. Dios promete examinar y sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón. Y para eso lo perfecto, el lugar perfecto es el desierto. Para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, Dios sabe eso, pero es para que tú sepas si tú puedes guardar los mandamientos de Dios o no. Y solo lo sabemos en el desierto. Y Dios te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Hermano, subrayen ese texto, por favor. Dios aquí en la tierra nos llamó para creer en Él, pero una vez nos da la fe, nos lleva al desierto. ¿Para qué? Para afligirnos, para probarnos, para sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hay en nuestro corazón? Ambición, codicia, maldad, soberbia. Y el mejor lugar para sacar a la luz todo eso se llama el desierto. Y saben, nosotros a veces decimos, es que estoy en el desierto. Y el desierto comenzó esta mañana. No, la Biblia nos habla de que el desierto es un periodo bien largo. El pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo vivió en el desierto? 40 años. Y al final de 40 años se supo qué había en el corazón de ellos. ¿Y se acuerdan qué había? Murmuraban por todo. Uno de los pecados que salió a la luz en el desierto era del pueblo que murmuraba. Le servían la comida y ¿qué decía el pueblo? Tan poquito, y lo mismo, y tan malo, y faltó sazonar, y lo hubiera hecho yo mejor, y si me hubieran dejado yo preparo mejor. Todo eso que surge siempre que almorzamos juntos acá en la iglesia. Murmuración, peleas. Se nos han presentado peleas en los tiempos de cocina acá. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Quejas porque no trajo, porque sí trajo, porque no hizo, porque no aportó, porque sí aportó. ¿Para qué Dios permite los desiertos? Para que salga lo que hay en nuestro corazón. Y lo que hay en nuestro corazón es maldad. No hay nada bueno en nuestro corazón. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Por eso es tan peligroso cuando nosotros pensamos que Dios nos llamó para que tengamos casa, carro y beca. Porque en ese sentido no hay
confrontación con nuestro pecado, ni hay santificación. Dios nos llamó para probarnos, para afligirnos, para poner a prueba nuestro corazón y para saber qué hay en nuestro corazón, si habemos de amarlo o no como corresponde. Al final de los 40 años, Dios dijo, este pueblo es un pueblo contumaz y rebelde. ¿Y se acuerdan qué hizo con ellos? Los mató. Más de 1,5 millones de hebreos murieron en el desierto. Fue un cementerio. ¿Y por qué Dios los mató en el desierto? No fueron mártires de la fe. No fueron mártires por el Evangelio. Fueron muertos por rebeldes, por murmuradores, por desagradecidos, porque se levantaron en sedición contra los gobernantes, porque juzgaron a los ancianos, porque hablaban de todo mundo y Dios los destruyó. Hermanos queridos, el desierto es importante. Dios nos da la fe y nos lleva volando al desierto. ¿Para qué? Para ser santificados, para que podamos depender de Él y para que aprendamos a confiar en el Señor. 3 propósitos prácticos del desierto. Confiar exclusivamente en nuestro Dios, porque no tenemos manera, no hay otra provisión. Depender exclusivamente de Él, no de nuestros negocios o cultivos o ahorros. Y un propósito extraordinario, santificar nuestro corazón, sacar toda la maldad que había o que hay en nuestro corazón. Dios sacó a esta mujer que nos representa claramente sobre alas de águila para llevarla a su lugar. No dice para llevarla a un lugar, sino a su lugar, al lugar que le pertenece, del lugar de donde es. ¿De dónde somos nosotros? Pertenecemos al reino de Dios, pero mientras estamos en la tierra estamos pasando o atravesando el desierto. Así de sencillo. Entonces no esperemos comodidad, no esperemos paz, no esperemos riqueza, no esperemos bienestar. Ahora, si hay riqueza, esa riqueza es para ponerla a los pies del Señor. Si hay bienestar es para ponerlo al servicio de otros. Si hay oportunidades o logros o dones que Dios nos da en su gracia, es para ponerlos al servicio, no para nuestro ego, no para nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva volando al lugar que nos corresponde. No nos deja en el palacio. Así hizo con Moisés. Moisés estuvo en el palacio, pero una vez Dios lo entrenó, lo llevó al desierto para entrenarlo. Elías estuvo en el palacio, pero cuando la cosa se complicó, Dios ¿dónde lo llevó? Al desierto. Pablo, cuando era perseguidor, vivía en los palacios. Se confabulaba con todos los gobernantes del imperio, pero una vez Dios lo llamó, lo llevó al desierto de Arabia. ¿Para qué? Para entrenarlo, para prepararlo, para moldear su corazón y su carácter, para que fuera un instrumento útil en las manos de Dios. Dios nos lleva volando al lugar que nos corresponde. Y ese lugar es el desierto. En el mundo tendréis aflicción. ¿De dónde viene la peor aflicción de los creyentes? ¿De dónde viene el mayor desafío de confrontación de los creyentes? De su propio corazón. No pensemos que es el sistema de gobierno. Por eso les digo que indistintamente del modelo de gobierno, la amenaza que usted y yo tenemos no es del gobierno, ni de las fuerzas militares, ni de quien sea. La mayor amenaza que usted y yo enfrentamos es de nuestro propio corazón. ¿Y saben de dónde viene el segundo peligro amenazante para los creyentes? Los peores enemigos del creyente, ¿saben después de su propio corazón quiénes son? No me vayan a decir que el presidente o las ideologías de turno. ¿Saben quiénes son? Los propios creyentes, los falsos hermanos, los fariseos, los detractores, los divisores, los que se muestran como ovejas pero son lobos rapaces, los que caminan un rato en el camino y luego se desvían y se vienen en contra, aquellos que se constituyen en verdaderos cerdos
que pisotean las perlas y vienen contra nosotros a despedazarnos, o contra el pueblo de Dios o contra la iglesia, o aquellos que se constituyen, como dice la Biblia, como puercas lavadas que vuelven al vómito, o como perros que vuelven al vómito, y las puercas lavadas que vuelven al lodo. La Biblia lo dice. ¿Usted de quién tiene que cuidarse primero? De su propio corazón. ¿Y después de quién más tiene que cuidarse? De su hermano, sí. De sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y porque damos la apariencia que somos buenos, pero no somos buenos. Eso es duro, pero la Biblia lo dice. ¿Quiénes fueron los que más le causaron dolor a Moisés durante su ministerio en el desierto? No fue el faraón, fueron sus hermanos, fueron los que estaban con él, fue todo el pueblo que lo hostigó. ¿Quiénes fueron los que causaron mayor dolor a Pablo durante su ministerio? No fue Nerón, ni Tito, ni los emperadores, Vespasiano, ni otros. ¿Quiénes fueron los que le causaron mayor dolor? Sus propios condiscípulos o discípulos o hermanos, falsos hermanos. Eran, pero no eran. Estaban, pero no eran. Me han causado grandes males. Dios les pague. Que Dios se lo pague por todo lo que me han dicho, me han hecho, decía Pablo. Entonces, hermanos queridos, ¿qué es lo que quiero decir? Que nuestra esperanza es solamente el Señor. No confíe en usted y no confíe en el que está a su lado. Levante su mirada únicamente al Señor, porque solo del Señor viene nuestra esperanza y nuestro sustento. Y termina el versículo diciendo, donde esta mujer va a ser sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta mujer, que es el pueblo, que es la iglesia, o que es el organismo vivo, va a ser sustentada. Cuando el texto dice un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, es una verdad paralela a las cifras porcentuales que se nos han dado en el mismo capítulo y en el capítulo 11, una y otra vez, de 1260 días, o de 42 meses, o de 3 años y medio. Esa figura acá representa 3 años y medio, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Que va a cuidar la iglesia 3 años y medio nomás? Recuerden que está usando el paralelo con el sitio que tuvo Jerusalén por el emperador, ¿cierto? 3 años y medio Jerusalén sitiada y muchos judíos en Jerusalén muriendo de hambre y teniendo que ser protegidos por Dios. Pero esa figura se usa no para decir que literal Dios va a preservar solo 3 años y medio. Dios preserva a su pueblo siempre. Pero frente a la eternidad, el sufrimiento temporal es como si fuera un día o una milésima, ¿sí? No tiene comparación. Entonces lo que está diciendo la Biblia es que el sufrimiento que la iglesia pasa aquí en la tierra es temporal. Es como si fuera 3 días y medio, es como si fuera anteayer que comenzó. Ese es el sufrimiento que la iglesia afronta aquí en la tierra. Aunque comenzó en Génesis 2 y llevamos 6,000 años, es como si fueran apenas 3 días y medio. Es decir, se puede contar, se puede medir, es corto frente a la eternidad o al cuidado del Señor y la misericordia del Señor. La iglesia es llevada para ser sustentada. Y noten la contradicción favorable en este sentido para la iglesia, porque mientras el dragón la persigue para devorarla, el gran águila la protege para sustentarla. ¿No es eso esperanzador? No los lleva al desierto para morir de hambre. No permite aflicciones y pruebas para derrotarnos y humillarnos y ponernos en vergüenza. Permite todo eso para que la excelencia de Dios se muestre y el sustento milagroso de Él sea evidente y sea notorio en la vida de su pueblo. Si Dios hubiera derrotado a su pueblo en el desierto, pues hubiera quedado en vergüenza Él y Moisés y todo. Pero la Biblia dice que su pueblo pasó por el desierto y no ha habido otro pueblo en 6,000 años que haya pasado por el desierto 40 años y haya sobrevivido a las hostilidades. No hay.
Eso es único en la historia de la humanidad. Preservado 40 años en un desierto, las mujeres no tuvieron temor a quedar en embarazo en el desierto, no tuvieron temor a parir en el desierto, no tuvieron temor a cuidar a sus hijos en el desierto, levantaron una generación en el desierto, no tuvieron hambre, ninguno se murió de desnutrición, no hubo ninguno pálido, no hubo sistema de vacunas, pero Dios los preservó. No estuvieron desnudos, no pasaron hambre, no tuvieron muertes. Las muertes que tuvieron fue por rebeldes, pero no por otro tipo de muertes, de peligros o de amenazas en el desierto. Ninguna tribu los atacó, había muchas tribus nómadas, ninguna tribu los atacó y los mató. No tenían armas en el desierto, ni siquiera palos tenían en el desierto para protegerse. Ninguna arma tenían, nadie se murió de hambre. ¿Eso cómo se llama? Sustento de Dios. Eso es extraordinario. No escaseó el alimento, no faltó el agua, no faltó los nutrientes y sigue siendo los hebreos una gente muy inteligente, un pueblo muy pensante y una nación desarrollada. ¿Por qué? Porque Dios sustenta a su pueblo. Uno diría, si los saca del palacio y los lleva al desierto, lástima de ese pueblo. No, los sacó del palacio para que no se confiaran en sus propias fuerzas y los llevó al desierto para que confiaran únicamente en el Señor y para que tuvieran esperanza. Los sustentó con lo mejor del trigo. Los llevó al desierto para ser sustentados, no para dejarlos morir. La pregunta es, ¿estás tú en el desierto? ¿De la prueba, del peligro, de la amenaza? Si tú estás pasando el desierto, es probable que sea tan corto ese desierto de unos 70 años solamente. Es muy probable que se pueda contar como 3 días y medio, que representen 70 años cronológicos. Pero si fueran 70 u 80 en los más robustos, ese desierto es para ser sustentados, es decir, sostenidos, preservados por el Señor. Hermanos queridos, esto es maravilloso. Dios no nos lleva al desierto para que muramos de hambre. Si Dios te llamó, te va a sostener. Si tú eres un hijo de Dios, te va a sostener. No importa las adversidades y no importa los tropiezos y de pronto las miserias y las caídas. La Biblia dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. El tema no es caer, hermanos, porque todos caemos. La verdad mayor es que cuando caemos, Dios nos levanta y muestra su gloria y su poder en medio de nosotros. Dios es misericordioso. La Biblia no dice prepárate para no caer, no, prepárate para que en medio de tus caídas veas la gracia del Señor, levantándote, sosteniéndote y dándote alas para volar a las alturas donde vive nuestro Dios. Que el Señor nos ayude. Amado Dios, gracias por tu palabra, por recordarnos que somos pecadores, que somos torpes, y que nosotros caminamos hacia el pecado, pero junto a esa verdad nos muestras el Evangelio. Siendo nosotros débiles y frágiles y caminando al pecado, tú nos sostienes milagrosamente, prodigiosamente, nos sustentas. Y no nos sustentas con algarrobas, como el mundo nos da, nos alimenta. Tú nos sustentas con lo mejor del trigo, con alimento del cielo, con tu palabra. Nos das una iglesia. Qué privilegio tener una iglesia donde congregarnos. Somos nosotros los que despreciamos la iglesia, los que no la cuidamos, no la valoramos. Pero tenemos un hermoso privilegio de tener una iglesia, una familia espiritual que ora por nosotros, que nos ama, que comparte el mismo trasegar que nosotros vivimos a diario. Tenemos un lugar provisto para refugiarnos, un oasis en medio del desierto del mundo. Tenemos un oasis donde recibimos tu palabra, donde somos amados, consolados, confrontados, edificados. Gracias por darnos una iglesia, por darnos el Evangelio, por poner el Espíritu Santo en nuestro corazón, provisiones celestiales para afrontar la estadía temporal o terrenal. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque tenemos que ir a colegios, universidades, empresas, donde la mayoría de compañeros y jefes no son temerosos tuyos, nosotros tenemos la fe verdadera que nos da esperanza para vivir. Es el aliento de vida
Tu palabra es el aliento para seguir en medio de esas realidades cotidianas. Tu palabra nos dice, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Vivimos en medio de realidades hostiles, pero en medio de esas realidades hostiles y malévolas, tú nos sostienes. Sentimos a diario como ese reptil dragónico da coletazos contra nosotros para destruirnos, para acecharnos, pero tenemos nuestra mirada puesta en el Redentor, en el Cordero vencedor, nuestra mirada puesta en lo alto que eres tú, de donde viene nuestro socorro, y esa es nuestra gran esperanza y nuestra victoria segura. Gracias te damos por Cristo Jesús y por tu palabra, por darnos esperanza, en persecución pero no destruidos, atribulados pero no desesperados, enfermos pero no destruidos. Te damos gracias por el Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.